Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermano? Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por todo lo que el Señor está permitiendo en su iglesia. Como usted ve, los trabajos de ampliación están avanzando. Nos tomó menos tiempo del que esperaba los ingenieros que tenemos aquí. Aleluya. Han sido muy buenos para trabajar. Esa pared era la que teníamos que demoler hoy después del servicio, pero ya la demolieron también. Ya levantaron la pared, la nueva, y ya quitaron esta también. Pero no se preocupe, le tengo un trabajo también para el final, para los hermanos que quieran auxiliarnos. Primeramente, gracias a todos los hermanos que han estado trabajando. Se agregaron algunos hermanos y hermanas también. Gracias por su ayuda. Al final del servicio hay una tarea todavía. Hay un contenedor en la parte de atrás que lo rentamos más amplio para poder echar algunas ramas del terreno que se han caído y que ya están como para ponerlas en ese contenedor. Así que los hermanos varones que quisieran ayudarnos al final van a ser bienvenidos. Amén, amén, hermano. Y entre la semana vamos a invitar también hermanas que nos quieran venir a ayudar a limpiar para preparar para la pintura y para la alfombra. Ya esa es la última parte, pintar las paredes y la alfombra que vamos a poner. Así que esté atento ahí para que nos pueda echar la mano. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Y con la ayuda del Señor, si Dios así lo quiere y lo permite, ya el próximo domingo ya tenemos eso preparado con la ayuda del Señor. Así que ayúdenos a orar también para que todo el proyecto podamos completarlo a tiempo. Y el evento que tenemos en julio, que es donde vienen hermanos de las otras iglesias, pues también estemos preparados también para recibirlo, y luego los que el Señor va a mandar para que se agreguen con nosotros. Démosle un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Bueno, hoy estamos comenzando una nueva serie. El mes de junio le titulamos el Éxodo. Esa es la serie que vamos a estar hablando. Éxodo, preparándonos para la conquista. Ya ve que el Congreso le vamos a llamar Tierra Prometida. Eso quiere decir que vamos en la línea, vamos en el camino. Para introducirme a esta nueva serie, quiero invitarle a que abra su Biblia y vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 1. Leemos el verso 6 al versículo 9. Vamos a hacer un repaso, una historia, a revisar la historia de Israel hasta su salida de Egipto. Ese es el Éxodo. Dice así la palabra del Señor, Éxodo 1:6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Como usted ve, le hemos titulado a esta serie Éxodo, que nos va a contar la historia de cómo nació Israel, qué pasó con ellos en Israel, cómo fue que Dios los
liberó y para qué los liberó. Toda esa historia la vamos a ver en este mes de junio. Pero obviamente necesitamos arrancar cómo es que Israel se convirtió en esclavo. Porque la Biblia habla de Israel en la esclavitud por 430 años. No fue una semana, no fueron 2 meses, fueron 430 años. Pero ¿por qué estuvo como esclavo Israel? ¿Cómo es que llegó a ese punto? Bueno, esta historia nos va a hablar de la esclavitud de Israel como un proceso que Dios utilizó, oiga esto, para formar, para fortalecer y preparar a un pueblo para que pudiera recibir las promesas de Dios. Ya va a ver usted que en cada tema que vamos a estar viendo nos va a enseñar en primer lugar la historia, pero también nos va a enseñar a nosotros cómo la palabra de Dios se aplica exactamente igual a nosotros también, porque aquellos fueron sombra. Israel es una sombra del pueblo de Dios para nosotros también, y que nosotros aprendamos. Entonces vamos a ver 2 puntos claves en este tema. Primero vamos a ver el contexto y la opresión que Israel vivió. Y el segundo punto va a ser cuál fue el propósito de Dios de que estuviera Israel como esclavo. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué el Señor lo permitió? ¿Y por qué el Señor a veces permite en nosotros pruebas? ¿Por qué el Señor permite en nosotros tragedias a veces tan grandes en nuestra vida? ¿Cuál es el propósito? Bueno, eso vamos a tratarlo de ver esta mañana con la ayuda del Señor. En primer lugar, acompáñenme por favor a Éxodo 1, 8 al 10. Ahí nos da un poquito de la historia de cómo Israel llegó a ser esclavo. Éxodo capítulo 1, en el versículo 8, por favor, y voy a estar leyendo hasta el versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces vamos a ver en primer lugar. Quiero que tengamos en cuenta el panorama de cómo fue que Israel fue a parar ahí. La Biblia habla en el libro de Génesis que José, ¿se acuerda usted de la historia de José? José llegó a ser el segundo gobernador prácticamente después de Faraón sobre la tierra de Egipto. Dios lo levantó hasta ese nivel. Fue José el que le dijo al faraón, le dijo: vienen 7 años de hambre. Primero van a haber 7 años de abundancia y después 7 años de hambruna sobre toda la tierra. Y entonces José ayudó a Faraón para que no murieran, ni murieran todos los seres humanos sobre esa tierra. Y José, que había sido vendido por sus hermanos, le contó a Faraón: mi padre vive y mi familia también, Señor, y están en la tierra. Y Faraón, como estaba muy contento con José, le dijo: tráetelos a Egipto. ¿Cuántos eran? La Biblia dice que en el libro de Génesis dice que eran como 70.
la familia de Jacob. Eran 70. Es que acuérdese que Jacob era el padre de 12 muchachos, algo así como allá en nuestros países, ¿va? Marimba de un solo. No sé si usted se acuerda en nuestros tiempos antiguos. Los jóvenes tal vez no han visto eso, porque aquí en Estados Unidos son casi como los dones espirituales: 2 a más 3 y por turnos, algo así, no más. Pero antes no, hermano, eran de 10 para arriba. Era normal. Yo les conté a los hermanos por la mañana que yo conocí mi amigo que tenía 18 hermanos. 18. Y alguien le preguntó, y todos vivos, unos algo tontitos, dijo él. Pero ahí estaban los 18. Era grande. Entonces Jacob tuvo 12 hijos, y sus familias fueron las que fueron llevados a Egipto para que no sufrieran el hambre, y en todos ellos eran 70. Pero de 430 años después, la Biblia dice que llenaban toda la tierra conocida, la tierra de Egipto, quiere decir. Entonces eran más que los mismos egipcios. Es que no tenían televisión esos. Se había multiplicado. Es extraño, hermano. Es extraño que en medio de la opresión, en medio de la prueba difícil, se crece y se multiplica. No sé si usted está entendiendo esto. En medio de la prueba y en medio de la presión, se multiplica, se crece. Israel creció porque lo estaban preparando para llegar a ser una nación. Si hubieran crecido aparte, si José y sus hermanos hubieran crecido aparte, quizás se hubieran dividido. Quizás un hijo hubiera dicho: yo me voy por aquí, yo me voy por allá. Se hubieran dividido. Pero en Egipto no se podían dividir porque no se podían ir. Pero tenían muchachitos cada rato. Y se llenó la tierra más que los mismos egipcios. Se multiplicaron, crecieron en medio de la presión. No es extraño que el Señor permita que usted y yo vivamos presiones fuertes en nuestra vida. Pero es que Dios busca que usted y yo crezcamos en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Dios te va a hacer crecer en ese tiempo. Fue tan grande el crecimiento de Israel que la Biblia dice que Faraón tuvo miedo, tuvo temor. Usted ve esto. Faraón tuvo miedo porque era demasiada gente. Hermano, la opresión le produjo temor a Faraón. Cuando Dios te está haciendo crecer, ponen aprietos al diablo. Y por eso el diablo se asusta también cuando te ve crecer de parte de Dios. Cuando Dios te está haciendo multiplicar, cuando estás creciendo en tu carácter, cuando estás creciendo en tu firmeza, cuando tu vida, a pesar de la opresión, Dios hace que crezcas y que te multipliques, te estás convirtiendo en un riesgo para el diablo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Faraón empezó a ver un riesgo en Israel. Así el diablo va a ver un riesgo en ti cuando tú estés creciendo para Dios. Te va a ver como un riesgo. Lo que Dios bendice muchas veces produce resistencia del diablo. Produce que se levante contra ti el enemigo. Mire, por eso es que cuando usted y yo no nos metemos con Dios, y a veces este es un dicho que a veces aparece entre el mundo, o a veces entre los creyentes, que dice: pero si yo cuando estaba afuera en el mundo ni gripe me daba, dice. No sé si usted ha oído eso. Hermano, allá afuera en el mundo nada me pasaba.
bien andaba yo, nunca me enfermaba, nunca tenía problemas, me prosperaba, todo me iba bien. Solo me hice cristiano y empezaron los problemas. Sí, es que así es. Cuando Dios te está haciendo crecer, entonces viene la oposición del diablo. Entonces quiere el enemigo que te regreses al mundo. Entonces quiere el enemigo que digas, no, si antes no me pasaba nada y ahora solo en problemado paso. No, mejor me regreso. Sí, pero esa es la obra del diablo. Israel empezó a tener oposición y opresión. Cada vez que ellos crecían más, el diablo los oprimía más. ¿Por qué? Porque los estaba viendo crecer. Se volvieron más unidos. ¿Sabe por qué se volvieron más unidos? Porque se unieron hasta para clamar al Dios de los cielos. El Señor oyó el clamor de un pueblo que estaba esclavizado. Las pruebas a veces te hacen clamar más. Aleluya. Las pruebas te hacen buscar más al Señor. O va a decir usted que usted vino a buscar al Señor porque todo le iba bien. No, hermano, no nos engañemos. La verdad es que empezamos a buscar a Dios porque estábamos en problemados, estábamos enfermos, estábamos en crisis, algo estaba pasando y nos hizo sentir Dios que la única salida para nuestra vida es la que viene del Dios de los cielos, el que hizo el cielo y la tierra. Y entonces empezamos a buscar a Dios. Si no fuera por esas presiones, a veces no buscáramos a Dios. Bueno, pero sigamos un poquito más. Éxodo capítulo 1, verso 11 al 14. Resulta que como los vio crecer mucho, entonces los empezó a forzar para que trabajaran más. Mire lo que dice 1:11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero oiga este versículo 12. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Entonces, mientras más los oprimían, hermano, resulta que más crecían y se multiplicaban. Como que, mire, como que la opresión se volvió en vitaminas. Fíjese, como que eran más fuertes, más robustos, más, hermano, más se multiplicaban. No es extraño, hermano, que Dios aumente tu multiplicación, aumente tu fructificación cuando estás bajo presión. Cuando estés bajo presión, te hace buscar más a Dios, te hace crecer más adentro en lo espiritual y te unes más en familia. Cuando las familias pasan pruebas, hermano, los hace unirse más. La presión sirve para volvernos más unidos. Fíjese, mire qué tremendo. Egipto intentó detener el crecimiento espiritual, pero déjeme decirle una verdad: nadie puede detener lo que Dios hace crecer. Eso es así. Nadie puede detener lo que Dios hace crecer. El diablo va a querer detenerte, pero si Dios te está haciendo crecer, olvídate, hermano, nadie lo puede detener. Nadie. Entonces es importante que entendamos que Israel no estaba ahí en Egipto por gusto, lo estaban haciendo crecer en ese momento.
Sí, hermano, pero con esa presión, sí. No es a veces nosotros como pueblo hispano en un país extranjero, no es las presiones a veces las que nos hacen buscar a Dios. A veces sí. Es cuando más buscamos al Señor. La presión no puede detener el propósito de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene propósitos para nosotros? Toque al hermano que tiene a la par y dígale: Dios tiene un propósito para tu vida. Dígaselo, hermano. Dios tiene un propósito para tu vida. La presión no puede detener el propósito de Dios. No puede. Es importante que usted y yo lo entendamos. Es importante que como pueblo de Dios creamos. Las dificultades no pueden cancelar el plan de Dios para tu vida. Lo que parece una limitación puede convertirse en el escenario de una maravilla de Dios para ti. Lo que ahora vemos como una prueba, lo que ahora vemos como un obstáculo, lo que ahora vemos como una enfermedad, lo que ahora vemos como una escasez económica, es la oportunidad que Dios puede usar para mostrarte que Él sigue siendo poderoso, grande y maravilloso para sostener tu vida. Dios puede hacerlo. El escenario de Israel en Egipto era caótico, hermano. Era caótico. Era algo terrible. Israel estaba sufriendo, sí, pero seguían creciendo. Seguían multiplicándose. Los había hecho fructificar en la presión y en la escasez, en lo duro de la vida que estaban viviendo. Y si eso fue poco, que el enemigo Faraón les puso comisarios, les puso impuestos, les puso más trabajo, de todo le hizo. Pero si eso fuera poco, vino todavía un decreto más duro todavía. Acompáñame. Ahí en Éxodo capítulo 1, en el versículo 15 al 17. Dice así. ¿Lo tiene, hermano? Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. No le vaya a poner nombres así a sus hijas. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire hermano, qué tremendo, porque el enemigo intentó destruir el futuro de Israel. El futuro. Los niños son nuestro futuro, hermano. Si usted tiene hijos pequeños todavía, esos son el futuro. Por eso nosotros como iglesia no tratamos a nuestros niños como, mire, ahí los vamos a entretener, ahí para que usted oiga la palabra, pero los niños estén entretenidos. No. Nosotros no estamos entreteniendo niños. Nosotros creemos que nuestros niños son el futuro de la iglesia. No solamente el futuro, es hoy que necesitamos darle palabra del Dios de los cielos. Por eso es que los grandes movimientos ideológicos funestos y diabólicos siempre han tratado de minar la mente de los niños. El comunismo, el marxismo, el movimiento nazi y otros movimientos trataron de educar a los niños en esa ideología. ¿Cuál era el propósito? Destruirles su futuro y que tuvieran un futuro controlado por una ideología que los iba a destruir. Bienaventurados nuestros niños que tienen la oportunidad de conocer la palabra del Señor, si usted lo trae al culto.
Aleluya. Si usted nos lo trae. Aunque en casa usted tiene una tarea de hablarles de la palabra cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando coman, cuando salgan por el camino, cuando vayan por el campo y por la ciudad, y escribirle en las paredes y en las puertas: Jehová es Dios, el Dios de todos los dioses, no hay otro como nuestro Señor. Esa es su tarea. Esa es su tarea. Nuestra tarea en la iglesia: compartir palabra de Dios lo más que podamos. Por eso martes, jueves, domingo, cada culto tienen un día para compartirle la palabra. No es de entretenerlo, es de darle palabra que llegue al corazón y los haga tener un futuro mejor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el diablo, dando la orden que las parteras hebreas, pues recuerde que allá no había nada de hospital usted, no había emergencia, no había maternidad. Allá las parteras atendían a todo el pueblo de Israel. Y la orden era: cuando vean que es niño, mátenlo. Y a las niñas déjenlas vivir, porque las podían mover más fácil en servidumbre y en otras cosas. Pero las parteras dice que temieron a Dios. Bienaventurados los hombres y las mujeres que temen a Dios, porque Dios les da la capacidad de ser fieles y de ser valientes en tiempos de opresión. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ellas decidieron obedecer a Dios y no a los hombres. ¿No es lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Cuando a Pedro y a los apóstoles querían que dejaran de predicar el evangelio, y entonces el apóstol Pedro y los apóstoles dijeron: juzguen ustedes a quién debemos de obedecer, a Dios o a los hombres. Y ellos tenían claro a quién tienen que obedecer. ¿Usted tiene claro a quién tiene que obedecer? A Dios. A Dios. Hermano, y las autoridades hay que obedecerlas mientras no nos restrinjan buscar a Dios, porque Dios es primero. En eso no vamos a obedecer. Vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. No, pero que no se reúnan. ¿Y por qué? No, pero no oren. ¿Y por qué? No lean la Biblia. ¿Y por qué? Si ese es un derecho. Cada persona tiene el derecho de buscar a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces las hebreas tomaron la decisión de obedecer a Dios y no de hacer caso al ser humano que quería restringirles la voluntad para buscar al Dios. Cuando la presión del mundo contradice la voluntad de Dios, nuestra prioridad debe de ser obedecer al Dios de los cielos. Usted, por eso es que usted ve el ejemplo allá en el libro de Daniel, ve el ejemplo de los 3 hebreos. Cuando les dijeron: cuando suene la música, póstrense y adoren la estatua de Nabucodonosor. Póstrense y adoren. Y los 3 hebreos dijeron: nosotros solo a Dios adoramos y solo a Él servimos. Pero entonces se van a morir. Debes de saber, oh rey, que el Dios a quien servimos, Él nos puede librar de ese pozo, de ese horno de fuego. Nos puede librar. Definidos. Y si no nos libra, de todos modos no te vamos a adorar, porque solo a Él adoramos. Obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dicen: ¿verdad, hermano? ¿Verdad que no hay que obedecer a los hombres? ¿Verdad que al esposo no? Eso no es lo que estoy diciendo. Eso no es lo que estoy diciendo. Cuando viola la voluntad de seguir a Dios, ahí es
el único momento donde uno se puede decir no. No, porque eso no lo dice la Biblia. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Vaya, pues, porque ya las veía algunas así como nene. Sigamos mejor, sigamos en la palabra. Sigamos en la palabra. Las esposas deben ser sujetas. Y el pueblo de Dios debe de ser sujeto. Por eso Hebreos dice: obedeced a vuestros pastores. Así dice la Biblia, hermano. Obedeced a vuestros pastores, siempre y cuando estén en la voluntad de Dios. Si se salen de la voluntad de Dios, ahí puede detenerse. Ahí puede detenerse. Y decir: no. Eso está fuera de la palabra. Eso está fuera de la voluntad de Dios. Ahí puede detenerse. Pero si estando dentro de la voluntad de Dios uno no quiere obedecer, eso se lo van a tomar en cuenta allá arriba. Es Dios el que se encarga de eso. Bueno, pero sigamos un poquito más. Ya me hizo salirme usted de esto. Éxodo capítulo 1 verso 20. Voy a entrar al segundo punto. Ya vimos el primero, el contexto y la opresión. Ya lo vimos. Ya vimos el contexto y la opresión. El futuro de Israel estaba amenazado, pero Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Vale, mire pues, vamos a Éxodo 1:20 al 22. Dice: y Dios hizo bien, esto me encanta, hermano, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Bueno, la mentalidad de Faraón llegó a tal grado, como no le hicieron caso las parteras, no le hicieron caso, sino que temieron a Dios. Entonces Faraón tomó otra decisión. Pero antes de eso, mire qué lindo, hermano. En medio de esa presión, Israel seguía multiplicándose, seguía fortaleciéndose. Entonces, oiga lo que voy a decir. En medio de la presión no hay excusa para no crecer en Dios. No hay excusa. Podrá detenernos un poco la presión, pero no debe detenernos, porque tu vida y mi vida están en las manos del Dios de los cielos. Están en la vida del Señor. Entonces, pero también dice que las parteras, por haber temido a Dios, fueron prosperados. Bienaventurados los temerosos de Dios, porque van a ser bendecidos por el Señor. Cuando hablo de temerosos, no estoy hablando de miedosos. No estoy hablando de miedosos. No estoy hablando de los que tienen que tener la luz encendida en la noche. No estoy hablando de los que no se animan a levantarse cuando oigan un ruidito. Anda vos. Y el esposo dice: anda vos. No estoy hablando de eso. Ese es miedo. Temerosos es de aquellos que han entendido que Dios se merece toda la gloria y toda la honra, que debemos obedecerlo a Él, que debemos de dar nuestro corazón al Señor con todo nuestro ser. La esclavitud no fue solamente una etapa de sufrimiento, también fue un tiempo de formación y preparación para el cumplimiento de las promesas de Dios. Tu proceso en la vida, difícil, la que puedas estar viviendo, no es para destruirte. Es un proceso de formación. Es un proceso de preparación para lo que Dios tiene para nosotros. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Te está preparando Dios para qué? Hermano, ¿y para qué me está preparando? Quizás no lo tienes claro, pero usted deje que Dios siga haciendo su trabajo, porque Dios sabe lo que está haciendo en nuestra vida. Deje que Dios lo forme, deje que Dios
lo prepare. Si estás pasando por pruebas y por dificultades, no se angustie. Busque a Dios con todo su corazón. Ya va a ver que el Señor tiene todo bajo el control. Déjeme compartir en este segundo punto cuál fue el propósito de Dios para tener esa etapa Israel de esclavitud. Hay por lo menos 3 razones que yo quiero compartir con usted. Razones bíblicas, razones teológicas. Es importante esto. La primera la vamos a encontrar en Éxodo capítulo 1, verso 12. Oiga esto. Éxodo capítulo 1, verso 12. Dice así: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. La primera razón teológica es que Dios los dejó ahí en opresión o esclavitud para formar la identidad de una nueva nación para Dios. Una nueva nación. 70 llegaron en el tiempo de José. 70. La Biblia lo dice ahí en el libro de Génesis. Llegaron 70. Y como José gozaba de la bendición de Faraón, cuando José le dijo a Faraón: Faraón, mi papá todavía vive, y mis hermanos, aunque son los que me vendieron, pero todavía están vivos, y ya me arreglé con ellos. Están en la tierra de hambruna ahorita. Faraón de inmediato les dijo: tráetelos y ponlo en lo mejor de la tierra. Dice que los pusieron en Gosén, y Gosén era la tierra más fructífera de Egipto. Ahí los pusieron. Sí, pero eso fue mientras Faraón conocía a José, y José todavía era el que mandaba ahí. El problema fue cuando José se murió, y se murieron todos los hijos, y se murió ese Faraón, y se levantó un Faraón, dice la Biblia, que no conocía a José. Ahí empezó el problema. Pero este proceso sirvió para identificar una nación. La adversidad fortaleció la unidad del pueblo, porque empezaron a unirse para clamar, empezaron a unirse para protegerse, empezaron a unirse para comer juntos, empezaron a unirse. A veces le decía yo, las adversidades y las pruebas hacen que nos unamos más. No es a través de la adversidad que uno le dice al esposo, a la esposa: mira, deberíamos de orar más. Aleluya. Deberíamos de ponernos a orar. Y mira, estos hipotes, allá así dicen en El Salvador, ¿va? Estos hipotes, pongámoslos a orar. Pongámoslos a ayunar a estos también. Lo hace la presión, lo hace unirse. Entonces la nación de Israel estaba empezando a nacer. Esa es la primera razón. Dios estaba formando una nación, pero no de esclavos, sino una nación que fuera libre y que recibiera las bondades de Dios. Crecieron bajo la opresión, crecieron bajo la esclavitud. Esto que voy a decir es importante, si usted lo puede atender. La presión, la esclavitud, las pruebas, las dificultades que tuviste donde naciste y creciste no son excusas para no salir adelante en tu vida. No son una excusa. El diablo las usa para hundirnos, pero Dios las ocupa para mostrarse su poder y su bondad. Denle un aplauso al Dios de los cielos.
Oí yo el testimonio de dos muchachos gemelos que nacieron en el mismo hogar, por supuesto. Un hogar con muchos problemas, con mucha división en el matrimonio, destruido el matrimonio. Un padre alcohólico que hizo pedazos el hogar y una esposa un poquito insensata también, que en lugar de buscar a Dios vivía echando al hombre de la casa, pero lo echaba el domingo y el lunes ya estaba de regreso. Entraba, salía, entraba, salía. Entonces, nunca llegó a nada. Los dos muchachos, viendo ese cuadro, uno tomó la decisión de seguir con el alcoholismo y lo hizo pedazos en la vida, porque el alcoholismo se puede heredar. ¿Sabía usted, verdad? Se puede heredar. Pero el otro muchacho tomó la decisión de buscar a Dios y de conocer a Dios, su bondad y su misericordia. Los dos tomaron un rumbo diferente. Uno salió adelante en su carrera como ingeniero, hizo su propia vida, un buen hogar, haciendo exactamente todo lo contrario que miró en casa. El otro agarró el camino del alcoholismo y se destruyó. ¿Quién usó su tragedia para seguirse haciendo pedazos? El que tomó el camino equivocado. Pero el camino equivocado no es como para decir, es que soy así por mi pasado. Eso es mentira del diablo. No que no afecte. No que no afecte. Claro que va a afectar. Pero si Dios aparece en tu vida, tu pasado quedó atrás. He aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. No hay razón para que tu pasado defina tu futuro. Tu futuro está en las manos de Dios, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Nuestro pasado puede quedar atrás en las manos de Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces Israel usó, hermano, esa tragedia para desarrollarse, para buscar a Dios. Por eso es que el Señor lo permitió. Por eso es que Dios permite pruebas en nuestra vida, porque nos está enseñando a crecer y que nuestro carácter se forme dentro del Señor. No es lo mismo cuando una persona ya pasó experiencias con Dios y de repente viene la prueba. Los que ya han experimentado y los que ya aprendieron se paran firme en el campo y dicen: Señor, de la misma manera que me sacaste adelante antes, así también hoy tú me vas a sacar adelante en medio de la prueba. Pero eso es cuando ya se ha formado un carácter en tu vida. Ya se formó el carácter de Dios. Yo les contaba a los hermanos que en el Antiguo Testamento uno de los valientes de David, cuando venían a arrasar las tierras del pueblo, dice la Biblia que se paró en el campo, en un campo de lentejas me parece, y se paró con la espada desenvainada, y él solo mató 800 hombres, dice, con una espada. Y cuando se cansaba con esta mano, se la pasaba al lado izquierdo. Cuando terminó la batalla, dice la Biblia, que la espada le había quedado pegada en la mano de la gran batalla que había tenido, pero nunca se echó para atrás. Los hombres y mujeres que han sido formados no se echan para atrás, hermano. Por eso la Biblia dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que vamos para adelante y para vida eterna. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿De cuáles es usted?
Dios quiere formarnos y quiere formar un buen carácter en nosotros. Segunda razón bíblica y teológica. Génesis capítulo 15, verso 13. Dice así: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morirá en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esta es la parte que el Señor le dijo a Abraham. Quiero que me pongan mucha atención en esta parte, porque Jacob ni siquiera había nacido. No había nacido Jacob. No había nacido ni siquiera Isaac. Sin embargo, Dios ya le había dicho a Abraham: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero le agregó Dios ahí a esa parte: pero también tu descendencia va a vivir esclava 400 años. Casi siempre nosotros vemos solo la promesa. Y decimos, todo va a ir bien si ya está prometido. Sí, pero y a veces las pruebas, ¿por qué vienen? Porque Dios está formando algo en nosotros. Está formando algo. ¿Cuál fue la razón por la que Israel tuviera que pasar esclavitud? Hay muchos comentarios. Una de ellas podría ser no solamente que los faraones que conocían a José se murieron, y toda la familia de José, la que había entrado, pues se murieron. Es muy probable que Israel empezó a acomodarse en Egipto. Es muy probable que empezaron a hacer sus propios diositos también. Empezaron a tener la misma cultura, las mismas prácticas de los egipcios. Y se olvidaron que era un pueblo especial. Se olvidaron de quiénes eran, de sus raíces. Mire, hermano, no es extraño que los hijos y muchos hijos de los hispanos aquí pierden su identidad de dónde vienen. ¿Haga conmigo así? Ya, porque como no conocieron el campo donde sembraban los padres, como no conocieron el trabajo que hicieron allá. Yo recuerdo haber conocido una jovencita hispana. Le era ofensivo cuando uno le decía: pero si vos sos de Guate o sos de Honduras. American citizen. Yo decía: no, espérese. Las raíces no se deben de olvidar nunca. Las raíces de conocer a Dios no se deben de olvidar nunca. Este país puede ofrecerte mucha prosperidad y mucha bendición, pero si te olvidas que primero es Dios, se empieza uno a acomodar aquí, agarrar las costumbres de aquí, agarrar la comodidad de aquí. Entonces Dios tiene que hacer este tipo de cosas: quitarte la libertad y meterte en prueba o meterte en la esclavitud, porque solo aprende a valorar lo que uno tiene hasta que lo pierde. ¿O no es cierto? La gente valora lo que tiene hasta que lo pierde. Aleluyita. Entonces Israel empezó a valorar: ay, antes teníamos libertad, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque se olvidaron de sus raíces, de sus principios, de la búsqueda de Dios. Entonces Dios permitió la prueba. Dios permitió el problema. No, que no se nos olvide nunca, hermano, a qué nos ha llamado Dios. La libertad es valiosa cuando se comprende el costo de perderla. Ahí dice uno: de veras que tenía
tenía gran bendición de Dios, pero ya la perdí. Ahí, eso hay que tenerle cuidado. Dios está preparando una nación que tenga dependencia de Dios, que aprenda a depender de Dios. ¿Cuántos dependen de Dios aquí? Levanten la mano los que dependen de Dios. ¿De verdad? ¿De veras? ¿De veras? Entonces, cuando venga la prueba, no se eche para atrás. Agárrese de Dios. Cuando venga la dificultad y el obstáculo, manténgase firme. Dígale: Señor, así como me diste la bendición para vivirla, Señor, dame la capacidad de mantenerme firme en medio de la prueba. Porque lo están formando a uno. La experiencia de la esclavitud enseñó a Israel la justicia divina. Veamos un poquito más. Génesis 15, 11 al 14. Estoy ya casi terminando. Tercer propósito. ¿Por qué estuvieron esclavizados? Primero, porque estaban formando su identidad. Segundo, porque le iban a enseñar lo que es libertad. Y tercero, en Génesis 15, 11 al 14 dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Oiga esto. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, será oprimida 400 años. Verso 14. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de todo esto, o después de esto, saldrán, ¿con qué, hermano? Con gran riqueza. Aquí nos enseña otro elemento. Esto era profético, hermano. Esto era profético. Ya Dios se lo había dado a Abraham. Muchas generaciones antes de que pasara la esclavitud, se lo dijeron a Abraham. Se lo dijeron. Pero me encanta que le dijeron el proceso que iba a vivir la descendencia, pero también le dijeron las riquezas que iba a generar la libertad de Dios en sus vidas. Entonces, en otras palabras, Dios es el que da la prueba, pero también da la salida. Dios a veces nos mete en la batalla, pero también da la victoria. Dios es el que permite a veces la escasez, pero también te hace enseñar la riqueza de Dios. Es Dios. Oye, hermano, y eso hace Dios desde los siglos. Lo ha hecho desde Génesis y lo seguirá haciendo también en nuestra vida. Para los que somos hijos de Dios y somos pueblo de Dios, lo va a seguir haciendo. Dios conoce el futuro antes de que suceda. Antes de que suceda, Dios ya lo conoce. Él no está escribiendo a lo que salga la vida del cristiano. Él ya planeó tu vida. Ya planeó mi vida. Planeó la vida de Abraham. Planeó la vida de Isaac. Planeó la vida de Israel. Planeó la vida de Moisés. Planeó la vida de Isaac. Planeó la vida de los apóstoles. Todo está planeado por el Dios de los cielos. Por eso es que se cumple. Y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para nuestro bien. Todas las cosas. No vaya a creer que Dios está: ay, este se me escapó y este se me fue, y ahora ¿qué hago? No, hermano, olvídese. Dios lo tiene todo. Ahí sí, hermano, todo está, como decía aquel, fríamente calculado. Gracias, me acordaron. Ay, todo está fríamente calculado por el Señor. Él sabe la prueba que vas a vivir porque Él la permite.
pero también ya tiene tu salida. Sabe de la enfermedad que vas a pasar, pero ya sabe tu sanidad cuándo va a ser. Tiene tu tiempo de escasez y de complicación, pero sabe las riquezas que Él te va a mandar. Todo está bajo la mano poderosa del Dios de los cielos. Todo. Ninguna etapa del proceso toma a Dios por sorpresa. Ninguna. Todo está bajo el control de Dios. La promesa de Dios incluye, oiga, la promesa de Dios incluye el proceso, pero también tu victoria. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Toque al hermano que tiene a la par. Tóquelo y mírelo a los ojos si puede. Y dígale: tu victoria ya la dijo Dios. Tu salida ya la tiene Dios. Ya la tiene. Ya la tiene Dios. Ay, y si no me gusta, pues ese ya es su problema. Ya es su problema. Pero la victoria ya la tiene Dios. La salida ya la tiene escrita el Señor. Pero porque Dios nunca, hermano, es una sorpresa de lo que viene. Él ya lo tiene claro. Aunque no entiendas tu temporada actual, puedes confiar en que Dios sigue obrando conforme su propósito. Su propósito no cambia. Él te va a llevar hasta el final, aunque sea arrastrado, pero te va a llevar. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aunque sea arrastrado, pero nos va a meter en su propósito. ¿Sí? Porque Dios no falla. Dios no cambia. Lo que debemos de tener nosotros claro es, hermano, que nuestro futuro está en las manos del Señor. El futuro de nuestros hijos está en las manos de Dios. Y el futuro de los hijos de nuestros hijos está en las manos de Dios. No está en nosotros, está en Dios. Entonces debemos de confiar en que Dios permitió que Israel creciera en ese ambiente, pero porque Él ya tenía un plan. Los hizo mantenerse un tiempo ahí porque los estaba formando. Y después les iba a mostrar la potencia del poder de Dios actuando sobre sus vidas. Prepárese, prepare su corazón, porque Dios le va a mostrar la potencia con la que Dios va a trabajar en su vida. Si usted lo busca, lo va a entender. Si usted lo busca, lo va a comprender. Si no lo busca, mire, no lo va a entender, pero lo van a hacer llegar. Lo van a hacer llegar. Como dije al principio, aunque sea arrastras, pero lo van a hacer llegar. Póngase de pie. Ya se quedó muy serio conmigo. Por lo de la arrastrada, como que no le gustó. Pero es que usted decide. Usted decide cómo caminar con Dios. ¿Se acuerda? Termino con este ejemplo. ¿Se acuerda usted de la vida de Enoc? De la vida de Enoc dice: 300 años caminó Enoc con Dios. ¿Y qué dice, hermano? Y se lo llevó. Porque dio testimonio de haber agradado a Dios. 300 años caminó. Entonces hay gente que camina con Dios, agrada a Dios y se lo lleva. Hay Sansones, campeones de Dios, que tenían todo para triunfar, pero no lo entendieron. Tuvo que pasar por la pérdida de los ojos, la pérdida de su fuerza, la burla del mundo. Pero al final
arrastrado. ¿Sí? ¿Me doy a entender la figura? Arrastrado. El último tiempo de Sansón. Señor, dame la fuerza para poder salir de esto. Y Dios le dio la fuerza. Se murió con todos los enemigos, pero se lo llevó Dios. Arrastrado, pero se lo llevó. Yo le sugiero que empiece a caminar con Dios, porque es mejor esa salida y no la otra. Pero para eso, empiece a vivir el evangelio con seriedad. No que se vaya a poner feo, así como místico y extraño. No, el evangelio no es así. El evangelio es serio, pero se puede disfrutar. El evangelio es serio, pero trae alegría y trae paz. No trae amargura el evangelio. El evangelio trae libertad. Si aprende a caminar con Dios, mire, hasta los momentos más duros te va a hacer reír Dios y te va a consolar. Yo sé lo que le estoy diciendo. Hasta los momentos más duros te va a consolar Dios y te va a bendecir. Pero hay que caminar con Dios. Cierre sus ojos. Vamos a orar para ponernos a cuentas y en esta serie aprovechar cada tema, cada enseñanza, para que Dios nos hable a nosotros. Padre, oramos esta tarde por el pan, por la copa, para que sirva, Señor, de unidad con tu Espíritu y nos volvamos uno contigo, para que no solamente veamos el tiempo de crisis, el tiempo duro, el tiempo de opresión, sino que también veamos las maravillas y el poder que tú vas a derramar sobre aquel pueblo que será bendecido. Hermanos, tú eres un pueblo bendecido porque conoces a Dios. Eres un pueblo escogido, pero no se te olvide, no se te olvide su palabra, su presencia. Busca a Dios con todo el corazón. Y esta tarde pidamos perdón por nuestros pecados. Padre, bendice el pan y la copa que vamos a utilizar para el uso santo. Bendice que cada uno de tu pueblo sea bendecido con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Pueden pasar mis hermanos diáconos, por favor. Pasen para que el pueblo del Señor pueda recibir el pan y la copa. El sacrificio redentor. Si usted ya creyó en Jesucristo, usted puede participar del pan y de la copa. Si usted ya creyó en Jesucristo. Si no ha creído, hoy es una buena tarde para hacerlo. Hoy es una buena tarde para decirle al Señor: Señor, sálvame, limpia mis pecados. Yo quiero recibir tu salvación.
Aleluya. Sangre que me limpia. Es tu sangre, Señor. Es tu sangre que me da vida. Pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, que la nieve. Oh, mi Cristo, precioso sacrificio de Dios. Sí, Señor. Es tu sangre Tomó mi lugar. como mi lugar, el sacrificio redentor me lava más blanco que la nieve, que la nieve. Mi Cristo. Precioso Una vez más. sacrificio de Dios. Oh, es tu sangre. Es tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava Más blanco que la nieve, que la nieve. Mi Cristo, precioso sacrificio de Dios. Mientras, si a alguno aún le falta el pan y la copa, no se preocupe. Pero todos aquellos que ya tienen el pan y la copa, quiero pedirles que cierren sus ojos un momento, como para empezar a entrar a su presencia más y decirle: Señor, si hemos pecado, queremos pedirte perdón esta tarde. Si hay alguien entre nosotros esta tarde que no conoce a Cristo aún, que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón y quiere hacerlo hoy, quiero pedirle que por favor levante su mano para que podamos orar por ti hoy. Ahí hay tres jovencitos, ¿verdad? Ahí hay tres jovencitos. Si me ayuda mi hermano Rafael. Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, por favor levanten alto su mano, porque queremos orar por usted. ¿Habrá alguien más que necesita recibir a Jesús en su corazón? Por favor, levanta tu mano. Queremos que puedas tomar los elementos ya en el orden bíblico. Pedir perdón por los pecados y decirle: Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Habrá alguien más que no ha recibido a Jesús como su Salvador? Hoy es un buen día para hacerlo. Quizás después ya no tengas ese tiempo para hacerlo. Cerramos nuestros ojos todos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia para pedirte perdón por nuestros pecados. Señor, perdónanos, hemos fallado, Señor. Hemos fallado contra el cielo y contra ti.
No somos dignos de ser llamados tus hijos. Pero estamos aquí, Señor, necesitados. Necesitados. Señor, sacamos a luz y a vergüenza todo pecado escondido en nuestra vida que nos estorba para caminar. Perdónanos. Hoy nos acercamos para que tú nos limpies con tu sangre preciosa. Límpianos, purifícanos, renueva nuestra comunión contigo. Queremos vivir para ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que la noche en que Jesús fue entregado, partió el pan con sus discípulos y les dijo: tomad y comed todos de este pan, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Padre, habiéndote pedido perdón por nuestros pecados, hoy recibimos el pan, figura de tu cuerpo, para que cada uno de nosotros se vuelva uno contigo, Señor, y tú sigas obrando y cumpliendo tu propósito en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, participamos de este pan dándote gracias. Comamos todos del pan en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tomando el Señor luego la copa, la repartió entre sus discípulos, diciéndoles: tomad y bebed todos de esta copa, porque la muerte de Cristo anunciáis, pero también anunciamos tu resurrección y tu regreso a la tierra, para venir a traernos para la eternidad. Señor, usa tu sangre preciosa para limpiar y lavar todos nuestros pecados. En tu memoria lo hacemos en el nombre de Jesús. Bebamos todos de la copa en el nombre de Jesús. Pan y vino, como su palabra lo dice. Le voy a invitar a que levante sus manos al cielo. Tómese un tiempo para darle gracias a Dios. Tomémonos ese tiempo para decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por tu sanidad. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Lo que hoy no entiendes de tu prueba, lo vas a entender más adelante. Pero una cosa te digo con claridad: el que permitió que estuvieras en la prueba también tiene tu salida, tu victoria y tu riqueza ya está escrita, porque Él lo planeó todo. Alabe a Dios, adore a Dios. Tu sangre
Dele gracias al Señor. Mi lugar, Aleluya. el sacrificio redentor Sí, Señor. me lava más blanco que la nieve. Cántelo, cántelo al Señor. Adore a Dios. Mi Cristo, Adora a Dios con todo tu ser. precioso sacrificio de Dios. Aleluya. Pues tu sangre Tomó mi lugar. El sacrificio. Así es. Así es. más blanco que la nieve, que la nieve. Mi Cristo, precioso sacrificio de Dios. Pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, que la nieve. Mi Cristo, precioso sacrificio Padre, de Dios. Oramos esta tarde por cada uno de tu pueblo, por las familias, por aquellos que están pasando procesos en su vida. Señor, bendícelos. Forma su carácter, su corazón. Señor, que su fe no falte en medio de la prueba, sino que puedan ver tu mano poderosa obrando en sus vidas. Te damos gracias, Señor, esta tarde por la bendición de tu palabra, Señor. Y de la misma manera que tú libraste a tu pueblo de la opresión, así también librarás a cada uno de tus hijos de las dificultades que están viviendo. Con mano fuerte, con mano poderosa, con mano de maravillas, veremos tu redención, tu bendición sobre cada uno de nosotros. Así lo creemos, así lo confesamos y así oramos en el nombre de Jesucristo, el Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén y amén.